Qué bueno poder saludarles una vez más. Y les había mencionado que estuvimos un poco agripados, pero bueno, continuamos. Gracias a Dios, Él es el que va restaurando la salud y el que nos regala la vida. Aquí estamos en Mateo capítulo 5, versículo 39 en adelante. Por cierto, muy aplicable para nuestros días. Así que vale la pena entender bien lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra y que es el consejo para la formación de nuestro carácter. Recuerde que siempre la palabra y el Espíritu Santo están moldeando nuestro carácter, nuestra manera de ser. Y los consejos que nos da aquí en cuanto al comportamiento, vamos a leerlos y luego analizar un poquito cómo aplicarlos en nuestra vida. Dice el versículo 39, pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha. Aquí comenzamos. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, si alguien te da una bofetada en tu mejilla, pongas la otra. Es lo que dice. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si quiere quitarte la túnica, sabes que toma la capa y toma la túnica. Es lo que él está diciendo. Y luego le dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Conversábamos con mis hijos en nuestro devocional familiar sobre este texto. Y bueno, realmente la manera de verlo es muy difícil. Vivir pensando en que es la manera como deberíamos comportarnos ante las acciones de los demás. Y lo repito una vez más. Mire, y usted póngase a pensar cuál sería su reacción. ¿Cómo reaccionarías ante lo que Jesús está diciendo? Si alguien te hiere en la mejilla derecha, ¿le volverás la otra? Piénsalo. Y si alguien quiere ponerte en pleito y quieren quitarte tu camisa, ¿tú le darías también tu chaqueta, tu chompa, tu saco, tu buzo? ¿Se lo darías también? Y si cualquiera quiere obligarte a llevar una carga y te dicen, ayúdame, oye, no, por favor, no, carga eso por mí. Y te dice aquí a la camioneta y tú dices, no, te lo llevo, si quieres te llevo 2 cajas. ¿Lo harías? Sí, cuando te tratan mal y te están obligando, ni siquiera te piden por favor. Y es difícil pensar en nuestra manera de actuar. Y dice, y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿De qué está hablando? Y pensando en poner en práctica estas acciones, es poner en práctica ese sentido de humildad, de obediencia, de sencillez. Y hay que tener carácter para hacer eso. Porque cuando hablamos un poco de la historia, ¿qué pasaba con lo que Jesús está diciendo en el tiempo del pueblo de Israel? Los romanos que los habían conquistado, por ley tenían derecho a hacer esto. Es decir, podían golpearte sin que tú contestes. Podían pedirte que les dieras tu túnica sin que tú reclames. Y un romano podía llegar y decirte, necesito que lleves esto de aquí para allá, esta carga. Podía obligarte a llevarla por 1 milla. De acuerdo a la ley, un romano podía obligar a un israelita a llevar una carga por 1 milla. Pero Jesús le dice, ve 2. Es decir, no cumpla solamente o te sometas solamente a lo que la ley te está diciendo, sino que haz más. ¿Está pensando en el bien de los romanos? No, está pensando en la formación del carácter de su pueblo, de sus hijos de Israel. ¿En cuanto a qué? Mire, hay 3 maneras de manejar nuestro comportamiento en cuanto al carácter. El primero es la gente que se deja llevar
por su carácter, es decir, reaccionan y pierden el control. ¿Y cuánta gente aún ha cometido crímenes, están presos por no haber sido capaces de controlar y manejar su carácter? Se dejaron de llevar. Hay unos cuantos deportistas que han ido presos por dañar a sus hijos o a sus esposas, por violencia doméstica. Y cuando les preguntan, perdí el control y me dejé llevar. Y pierden su trabajo, pierden su reconocimiento, su prestigio, su fama, los comerciales que habían firmado, todo lo pierden. Todo por no haber podido controlar su carácter en una ocasión. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Quizás te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Un momento en que hicimos algo y porque no controlamos nuestro carácter. Y nos salimos de nuestras casillas, perdimos el control e hicimos algo que después nos podemos arrepentir. Entonces una cosa es cuando el carácter te controla y te dejas llevar. Y puedes hacer cosas indeseables de las cuales después te arrepientes. Lo otro es coartar la manifestación de tu carácter, reprimirte. Entonces hay gente que no manifiesta nada, ni gozo, ni alegría, ni ira, ni paz. Han reprimido sus emociones, sus sentimientos. Y de esa manera dicen, pero así evito perder el control. Muy bien, entonces los anulo. Estoy reprimiendo cualquier reacción. Entonces o te dejas llevar y puedes actuar mal, otra es reprimir, y la tercera, que es la que Jesús está tratando de formar en sus hijos, en ti, en mí, en su pueblo, es el que toma control de su carácter, el dominio propio. Y entonces cuando analizamos estos procesos que son, pruebas que te permitirán desarrollar ese carácter, dices, pero no se puede. Es que si alguien me hace, yo voy a reaccionar. Y si alguien me dice esto, y peor a nivel tal vez de iglesia, ¿verdad? Porque no esperas que alguien de la iglesia te trate o te diga o te traicione de esa manera. Entonces tu reacción es en shock y espontánea porque no esperas que hubiera pasado ahí. Entonces dices que no puedo. Perdón, lo que Jesús está diciendo es difícil, ¿sí? Y entonces entiendes que tú no tienes el control. Y por eso el dominio propio es un fruto del Espíritu. Entonces te tienes que ir y tener intimidad con Dios y buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida para entonces poder decir, ahora puedo. Entonces puedo tomar control de mi carácter, de mis reacciones y obtener el dominio propio como fruto de tu relación, de tu intimidad con el Espíritu Santo. Ahora puedes. Pero en nuestra naturaleza humana normal, hacer esto es imposible casi. Y sin embargo Jesús no estaba pidiendo algo que Él mismo no fuera capaz de hacer. Y si vemos la historia de Jesús rumbo a la crucifixión, fue no solo golpeado, abofeteado, latigueado, insultado, escupido, agredido de todas maneras. ¿Y qué dice la palabra? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Entonces Él puede decir, yo sí cumplí aquello que es tan difícil para nosotros. Pero fruto del Espíritu, entonces entramos en una relación con Dios y podemos entender que se alcanza el dominio propio, fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces lo que Jesús está diciendo a través de este texto es, quiero formar tu carácter. Y quiero que vayas más allá porque no es el romano tu mayor enemigo. Y de acuerdo a la ley, el romano puede obligarte o exigirte esto. Pero yo te digo que hagas más. Porque tu mayor enemigo eres tú mismo, tu naturaleza. El control de tu propia voluntad y de tu carácter es lo que más daño te puede hacer. Entonces nos está enseñando, aprende.
Ten dominio de ti mismo. Busca intimidad con el Espíritu Santo, que es lo único que te ayudará a tener ese control y dar como fruto esa templanza, ese carácter formado, que te permite no reaccionar espontáneamente ante las cosas, sino poder tener una reacción sabia, prudente, coherente con el carácter de Cristo. Esto es un proceso, eso es ir madurando como creyente. Uno se encuentra tanto cristiano de años asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, perdiendo el control de su carácter, gritando a otro hermano, entre ujieres se gritan, porque no hizo bien, porque falló acá. Entre líderes, o un pastor gritándole a su líder de células porque no cumplió esto, porque no hizo esta manera, porque no cumplen las metas. Pastores, head pastores, cabeza de la iglesia, los pastores líderes, el main pastor, perdiendo el control en una reunión e insultando a los demás porque no están avanzando conforme a lo proyectado. ¿Qué pasa? Porque no hemos aprendido los sencillos ejemplos que nos dio Jesús para la formación de nuestro carácter. Y no hemos entendido que de eso está hablando el Señor, que debemos aprender a actuar y a vivir y a ser diferentes a los demás, más allá de la ley o del requerimiento mínimo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, forma el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida, y nos permite vivir como el Señor Jesucristo. Como dice la palabra, en la medida del varón perfecto, plenitud. ¿Difícil? Claro. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Toda la vida. Pablo llega a decir, yo no lo he alcanzado, pero prosigo. Porque hacer lo que aquí nos pide no es fácil. Por eso el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y por eso ser cristiano es un compromiso serio. No es solamente asistir 1 o 2 días a la semana a la iglesia. No es llevarse bien con los hermanitos. No es fingir una vida que no es respaldada por tu manera de ser. Ser cristiano es luchar contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza, alimentar el Espíritu, tener intimidad con el Espíritu para que el Espíritu Santo llegue a tomar control de nuestro ser. Y entonces nuestro ADN, nuestra nueva naturaleza en Cristo, sea el que marque nuestro carácter y podamos tener ese dominio propio, esa templanza que marcará la diferencia. Y entonces podrá ser un ejemplo. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Y entendemos, Señor, lo difícil que es en nuestra naturaleza humana seguir aquellos parámetros de comportamiento que tú marcas. Señor, mostrar la otra mejilla, ceder nuestro derecho y nuestra túnica y nuestra capa, dejar que nos ordenen o nos insulten o nos maltraten sin reclamar, sin defender nuestros derechos. Señor, pero no es eso lo que nos estás enseñando. Estás trabajando en el hecho de que aprendamos a controlar nuestras reacciones. El poder alcanzar aquel nivel de templanza, de dominio propio, fruto de una relación de intimidad con tu Santo Espíritu, que nos permita entonces reaccionar con un carácter diferente. Y ese mismo carácter, Señor, al ser reflejado en nuestras vidas, se evitará que la gente pueda abusar de ti. Evitará que haya injusticias, porque verán a Cristo reflejado en tu rostro y en tu vida, y en tus palabras y en tus acciones. El Señor nunca buscaría el mal para nosotros, o que seamos lastimados o heridos. Pero sí nos forma y nos alienta a ser diferentes y a vivir de una manera diferente.
Señor, pongo la vida de cada hijo, hija tuya en tus manos. Sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones. Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter, moldee nuestro carácter y nos ayude, Señor, a tomar control, dominio propio en nuestras vidas. Agradecemos, Espíritu Santo, por tu presencia y por tu trabajo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Nos vemos el día de mañana. No te olvides, suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube. En YouTube el canal es Jonathan Prado con TH. Suscríbete por la campanita para que recibas las actualizaciones de los videos que vamos subiendo cada día. Y compártelo con otros para que la palabra del Señor sea transmitida, enseñada. Y el Señor nos guíe a cada uno a vivir conforme a su palabra. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita. Desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Un abrazo fuerte, que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana. Saludos Doris y Nina. Que Dios las bendiga.